Vamos a ver la columna de María José Lubertino. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, para contarles hoy una buena noticia, no siempre muy difundida. En septiembre del año pasado se sancionó una ley, que es la ley 3546, sobre la base de un proyecto de ley que presentamos con la diputada María América González, y esta ley hace gratuitos todos los espectáculos públicos del gobierno de la ciudad de Buenos Aires para las personas con discapacidad. Esta ley debía ser reglamentada antes de final de diciembre y no fue reglamentada. De todas maneras, como es una ley que está vigente, es exigible. Esperemos que próximamente la Secretaría de Cultura, que tiene esta demora, lo reglamente. Es exigible en todos los teatros y espectáculos del propio gobierno de la ciudad o de empresas que sean contratistas o concesionadas. Repasemos un poquito. El Zoológico de Buenos Aires, el Teatro Colón, el Teatro San Martín, el Centro Cultural San Martín, el Centro Cultural Recoleta, el Teatro de la Ribera, el Teatro Regio y todos el Presidente Alvear, el Museo de los Niños del Abasto, el Museo de la Pasión Boquense, el Museo de la Casa de Batato Barea, el Museo Conventillo Histórico, el Rincón de Lucía, el Museo del Automóvil, bueno, todos aquellos edificios públicos que tengan algún espectáculo del gobierno de la ciudad, teatros, espectáculos deportivos, recreativos, deben ser gratis para todas las personas con discapacidad. Y cuando se trata de una empresa concesionaria o contratista, también debe tener gratis estas entradas para las personas con discapacidad. Esto quiere decir que las personas con discapacidad que no necesitan ir personalmente, alcanza con que alguien vaya antes de las 48 horas del espectáculo a retirar las entradas con el certificado de la persona con discapacidad, y incluye al acompañante en el caso que el certificado de discapacidad especifique que la persona debe ir con un acompañante. Todos los teatros y espectáculos tienen que tener un cupo de reserva hasta 48 horas antes del espectáculo del 2%. Y las entradas que les tienen que dar tienen que ser preferenciales según el tipo de discapacidad. Así que a mí me interesa mucho que todas las personas con discapacidad que vayan a ver espectáculos públicos en el gobierno de la ciudad o de empresas concesionadas, recalco lo del zoológico, el museo, ¿Qué pasa con las primeras filas? Para personas hipoacúsicas, por ejemplo. Bueno, estas deben ser especialmente reservadas. Y yo pregunto, la ley dice preferenciales. Lo que te quiero decir es, como lo dije recién, no hicieron la reglamentación como correspondía, que tenía que hacerse antes del 28 de diciembre. Por eso estamos esperando. ¿Por qué? Pero lo que yo quiero es que las personas con discapacidad que vayan 48 horas antes, reclamen la entrada y tengan cualquier tipo de dificultad, nos lo hagan saber. ¿A dónde? A mi email, mariajoselubertino@legislatura.gov.ar. Esto abarca no solo entonces a los teatros y espectáculos públicos del propio gobierno de la ciudad, sino también a los de empresas concesionarias. Ahí tenemos una discusión sobre ¿Cuál sería, por ejemplo, empresa concesionaria? El zoológico hoy está concesionado, ¿sí? Si bien se venció la concesión y muchos nos oponemos a renovar la concesión, Macri mandó un decreto para prorrogar la concesión por 5 años más por decreto. Entonces, ese es un ejemplo clarísimo de que debe accederse de manera gratuita. Y con esto que yo te pregunto, por ejemplo, es una acción afirmativa. Va una persona y hace todo lo que vos decís. Sí. Y pide una primera fila. Y le dicen que las primeras filas están vendidas, como ya ha pasado, ya nos han dicho. Tienen ¿Qué que pasa? tener, mire, esto se podría controlar mejor si estuviera la reglamentación, pero lo que la ley dice claramente es que las entradas deben ser preferenciales según el tipo de discapacidad. Entonces, lo que nosotros queremos hacer participativamente a través de tu programa es que las personas con las distintas discapacidades, primero en la boletería de todos estos lugares tiene que haber un cartel que diga, y no lo hay, porque por ejemplo fuimos al San Martín y no lo hay, tiene que haber un cartel que diga: Ley 3645, las entradas son gratuitas para personas con discapacidad. Ese cartel debe estar en todas las boleterías de los centros culturales, los espectáculos que brinda el gobierno de la ciudad. Y además, cuando hay auspicios del gobierno de la ciudad, también tienen que tener entradas gratuitas. Bien. Esto es una acción afirmativa.
esto tiene que ver con que las personas con discapacidad, no solamente aquellas que tienen situaciones de pobreza o de menor capacidad de recursos, sino también tienen gastos adicionales en su vida, los transportes, el traslado. Entonces, como la ciudad es tan inequitativa y tan injusta y tan poco inclusiva para las personas con discapacidad, cada vez más. Esto es un gesto de inclusión en algo que dice la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad. Y hablando de esto que decís vos, de que es injusta la ciudad, vos sabés que en programas pasados presentamos la denuncia del cierre del centro de zooterapia del Parque Roca. Vos estabas. Que hicimos un pedido de informe nosotros. Estaba la licenciada Elsa Schwartzman acá, que es la que estaba a cargo del programa. Te quiero comentar esto a colación de lo que decís, de que la ciudad sigue siendo injusta con las personas con discapacidad, inequitativa, porque a la licenciada, y aprovecho para decirlo ahora en el programa y hacerlo público, la apretaron, a la licenciada le cruzaron el auto, la apretaron, le hicieron intimidaciones telefónicas, le hackearon su página. ¿Qué tiene que hacer? ¿Qué se puede hacer con eso? Bueno, ya eso entra en el terreno de lo penal, porque es un tema muy grave. Eso es una acción, una querella que ella debe hacer personalmente o yendo a la policía o a la fiscalía para denunciar estos hechos, ¿no? Porque eso ya tiene, si ella entiende que hay alguna relación entre estos sucesos y el hecho del cierre y su denuncia pública y de todas las familias que están siendo perjudicadas por 475 chicos, exactamente, por la falta de este servicio de zooterapia, que además no es reemplazado de ninguna manera por el gobierno de la ciudad, ningún otro servicio, forma, ¿no? Y que siguen haciendo caso omiso de la denuncia que venimos haciendo en público, políticamente en la legislatura y judicialmente los padres que han hecho amparos. Bueno, si ella entiende que hay una vinculación directa entre estos hechos, tiene que hacer una denuncia penal porque no hay otra manera de Te vamos a mantener al tanto de eso porque es muy importante la ayuda tuya como legisladora para solucionarlo o que nos den una respuesta, porque no nos dieron respuesta ni Rodríguez Larreta, ni Lemus, ni ninguno de los que llamamos, ninguno. Ni Garralda, que es el director de salud mental del ministerio y que dijo cosas increíbles. Ok, gracias María José. Gracias a ustedes. Por haber venido. Vamos a darle paso a Ana, a ver qué está haciendo.